Hola, soy Natalia Cabrera y esto es Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. Desde mensajes en redes sociales advirtiendo a los bolivianos que si se vacunaban podían convertirse en criaturas mitológicas, hasta la desconfianza en la medicina tradicional, frenaron el proceso de inoculación en el país andino. Pero gracias a los jóvenes, ahora se aceleró, ya que han acudido masivamente a vacunarse para ponerle fin a la pandemia de la desinformación. Y Haití despidió al presidente Jovenel Moïse con un funeral de Estado, que fue costeado por la familia del mandatario asesinado, luego de que su viuda rechazara que se emplee dinero público para sus funerales. Entre tanto, Ariel Henry asumió como primer ministro, en un aparente primer paso hacia adelante en el país caribeño. ¿Y un dictador millennial? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que duplicará de 20.000 a 40.000 el número de soldados del ejército, según él, para luchar contra las pandillas. Pero a la oposición le preocupa que sea un mecanismo para la represión y consolidar su concentración de poder. Y vamos de inmediato a Bolivia para nuestra historia principal. El avance de la vacunación contra el COVID-19 avanza con lentitud por varios motivos. No solo por la demora en el acceso, sino una vez adquiridas, por la desconfianza de los mayores de 50 años. Sin embargo, recientemente se ha acelerado con los jóvenes, lo que eleva la esperanza para conseguir la inmunidad colectiva. Veamos el informe de nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca. La vacunación para prevenir el COVID-19 se ha acelerado en Bolivia, gracias a que jóvenes como Edwin Yupanqui, de 21 años, se han volcado decididamente a los puestos de inmunización. La primera es la salud, ¿no? Siempre hay que tener la precaución, ¿no? De tener y cuidar a nuestros familiares. Actividades físicas, hay alguien que haga deportes. Pedro Castillo, de 24 años, se vacunó por razones similares a las de Edwin, pero también por el fútbol. Para prevenir la enfermedad, cuidar a mis familiares y también para mi actividad diaria, que es por fútbol. Nos están pidiendo en las canchas el carnet de vacunación. Bolivia comenzó su plan de vacunación hace más de 5 meses, pero en los grupos mayores de 50 y 60 años, solo la mitad de las personas previstas se han vacunado. Marina Rodas es una enfermera jubilada de 80 años. Pese a haber vacunado a miles de niños en su vida, ella ha decidido no hacerlo contra el COVID-19. Son vacunas experimentales y escuchando noticias hay algunas secuelas que quedan. Entonces, por la edad que tengo, no estoy segura de que sí me va a hacer bien o me va a hacer mal. Marina a veces olvida usar barbijo, pero siempre lo lleva en la mano. Está segura de que su fe católica evitará que enferme. Sí, que les vaya bien. Cerca del lugar encontramos al alcalde de La Paz, Iván Arias, quien cree que los jóvenes son los que darán confianza a sus padres. La respuesta de los jóvenes es increíble, son ellos los que han movido esto y han llevado a sus papás, y sus papás que estaban dubitativos han sido más bien motivados. La tercera ola está en desescalada, pero golpeó con fuerza cuando el país llegó a registrar hasta 3.000 casos diarios y hasta 100 muertos cada jornada. Ahora las autoridades esperan disminuir el impacto de la cuarta ola con la vacunación de los jóvenes. Ariel Henry tomó oficialmente las riendas de Haití, tras jurar esta semana como primer ministro. En su primer discurso a la nación caribeña hizo un llamado por la unidad en la nación, sacudida por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El funeral del mandatario se celebró este viernes en la residencia privada de su familia, luego de que su viuda rechazara que se utilizara el dinero del Estado para su sepelio. Con estos sucesos, Haití parece empezar a dar pasos hacia la estabilidad, que aunque data de mucho antes del magnicidio, se agudizó con él. Veamos más en el informe de Luis Muñoz. Las pandillas crecían en Haití, los desplazados aumentaban y la violencia detenía la ya históricamente estancada economía haitiana. Un colapso que se evidenció el 7 de julio. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado por una unidad presuntamente formada por 26 colombianos y 2 haitianos estadounidenses. Su mujer, la primera dama Martine Moïse, herida en el ataque, señaló como responsable a la oligarquía a la que se enfrentaba su marido. Paralelamente a la investigación, inició una lucha de poder.
El primer ministro interino, Claude Joseph, quien asumió el liderazgo, reivindicaba liderar el país. También lo reclamaba Joseph Lambert, presidente del Senado. Y finalmente Ariel Henry, un neurocirujano designado primer ministro en la semana de la muerte del presidente. Joseph y Lambert se retiraron tras presiones diplomáticas y el martes 20 de julio, Ariel Henry tomaba posesión con el respaldo de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. De esta forma se desencallaba el relevo de Moïse, pero la crisis política continúa. La oposición reclama que ya deberían haberse celebrado elecciones, contando la primera victoria del presidente Moïse en 2015, que fue anulada. Para el difunto jefe de Estado, su reelección en 2017 le daba el poder hasta 2022. Moïse, antes de su magnicidio, ya había convocado elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 26 de septiembre, comicios que el nuevo primer ministro Ariel Henry tendrá que conseguir que se celebren de una vez por todas. Vamos a México para revisar otras noticias de las Américas esta semana. El estado de Veracruz aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12. Con este ya son 4 los estados mexicanos los que permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Entre tanto, el Estado de México aprobó que las personas trans puedan modificar su acta de nacimiento para que refleje su identidad. A nivel nacional pasó algo similar en Argentina, que se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer las identidades no binarias. El gobierno de Alberto Fernández hizo oficial un cambio por el cual las personas no binarias podrán identificarse con una X en lugar de femenino o masculino, tanto en su documento de identidad como en su pasaporte. Y el Senado de Chile aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo con posibilidades de adopción, tras cambiar el concepto de madres o padres por el de progenitores. Se trata de un proyecto de ley que fue presentado en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Ahora el texto pasa a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobado definitivamente. Y seguimos en El Salvador, porque el presidente Nayib Bukele anunció que el ejército aumentará de 20.000 a 40.000 soldados, según él, con el fin de luchar contra las pandillas. Sin embargo, el anuncio genera preocupación entre la oposición, que teme que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para reprimirlos, en medio de un clima de temor por la concentración del poder que tiene el mandatario millennial. Un militar por cada pandillero. Ese es el plan a 5 años del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir la inseguridad. ¿Por qué tardaremos 5 años? Porque no se puede duplicar la Fuerza Armada tan rápido. Pero la ventaja es que cada 15 semanas tendremos otros 1.000 y pico de elementos. Es decir, no tendremos que esperar 5 años para ver los resultados. Las nuevas tropas se suman a los 9.825 soldados que ya trabajan junto con la policía para contener a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que tienen unos 70.000 miembros, 16.000 de ellos encarcelados. En lo corrido de 2021, los homicidios disminuyeron en un 60%, pero en 2020 El Salvador registró un promedio de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Pese a que las pandillas flagelan a los salvadoreños con homicidios y extorsiones, a la oposición le preocupa que este refuerzo de las Fuerzas Armadas desencadene en represión. Ya en febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Congreso opositor al ingresar sin invitación a la sede del Legislativo, acompañado de soldados y policías portando armas largas para presionar la aprobación del presupuesto para su plan de seguridad. Desde entonces, la comunidad internacional acusa al mandatario salvadoreño de socavar las instituciones del país y buscar concentrar el poder. Pues en mayo, el nuevo Congreso, controlado por sus aliados, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema. Con el ejército, la rama judicial y la legislativa a su favor, Bukele podría convertirse en el primer dictador millennial. Y Estados Unidos y Canadá están ardiendo en llamas. Una nube del humo provocado por los incendios forestales cruzó el continente y nubló a ciudades de la costa este como Nueva York y Washington. Pero ¿por qué la costa occidental de Norteamérica es más propensa a incendiarse? ¿Y qué papel juega el cambio climático en que cada vez sean peores las llamas? Les contamos en el siguiente informe. Más de 300 focos de incendios forestales en British Columbia y 80 más ardiendo en la costa oeste de Estados Unidos. El humo del más grande de ellos, bautizado como Bootleg Fire en Oregon, es visible desde el espacio.
Para las autoridades, la causa es evidente. En la costa oeste y aquí en Oregon, la crisis peligrosa del clima ha exacerbado las condiciones en el terreno. Estamos viendo sequías inmensas en todo el estado, olas de calor sin precedentes y temporadas de incendios que están llegando antes, más rápido y duran mucho más. El primer factor detrás del empeoramiento de los incendios forestales es, de hecho, el calor y el clima seco, causado por el cambio climático. La ola de calor récord de este año ha consumido el paisaje más rápido de lo usual. Las temperaturas extremas también han llevado a que haya menos nieve en las montañas para aliviar las sequías y actuar como una barrera. Otro factor clave, las políticas contra incendios. Hace varios siglos las comunidades nativas usaban incendios controlados para contener la vegetación. Pero en los últimos 100 años, la mayoría de los estados occidentales detienen a los incendios espontáneos, creando bosques profundos y permitiendo que hojas secas, pinos y otras plantas se acumulen. Y con esa abundancia de combustible solo se necesita una chispa. Y ahí entran los relámpagos, la causa principal de los incendios naturales. Las llamas de la canadiense British Columbia han sido atribuidos a varios rayos, ligados a su vez a la ola de calor. Pero la mayoría de los incendios forestales en Estados Unidos son causados por actividad humana, como el Camp Fire de California, que en 2018 fue encendido por una línea eléctrica defectuosa, o en septiembre de 2020, cuando una pareja en el sur de California desató un incendio forestal cuando usó fuegos artificiales para revelar el sexo de su bebé. Y me despido en Perú. Mes y medio después de las elecciones, Pedro Castillo fue confirmado como presidente por el Jurado Nacional de Elecciones. Keiko Fujimori reconoció su derrota luego de que las autoridades desestimaran sus denuncias de fraude. Castillo tiene una semana para organizar su gabinete y se reunió esta semana en el Palacio de Gobierno de Lima con el actual presidente interino Francisco Sagasti para iniciar el proceso de traspaso de poder. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Pueden ver más en france24.com.